Hola, buenos días y bienvenidos. Te habla Jorge Ramírez de la Cátedra de la Felicidad que emite las enseñanzas del maestro Gerardo Esmerdín Torres de la Escuela Magia del Amor. Nos encontramos en el módulo número 5 que se llama Aceptología y estamos en el video 17 de 20 en las preguntas que yo me voy a hacer para comprender cómo es el poder de la fe y el poder de la aceptación. En ambas, con ese poder, puedo producir milagros. Que un milagro lo hago por la fe, por una creencia, y el otro milagro lo hago por una comprensión profunda del amor. Vamos a hablar de lo que dicen los maestros al respecto. Dice así: la fe tiene la fuerza de la creencia absoluta que la mente acepta haciendo la realidad. La fe tiene una fuerza inmensa de la creencia absoluta que la mente acepta haciendo la realidad. Es cuando la mente acepta una creencia, la fe. La fe es cuando la mente acepta absolutamente una creencia, sin duda, sin ninguna duda, sin permitir que la mente tenga duda o razonamiento. No, es una aceptación de una creencia. Acepta totalmente una idea y por eso la realiza. La lleva a su estado físico y le da forma. Otra, aquello que crees con certeza absoluta, puedes hacerlo realidad. Aquello que crees con certeza absoluta se convierte en realidad física. La puedes ver, tocar, palpar. Todo aquello que tú crees con una certeza absoluta, puedes hacerlo realidad. Otra, cuando aceptes completamente la regencia universal del amor, serás totalmente salvo de sufrimiento. Cuando aceptes completamente la regencia de los principios del amor, te olvidas del sufrimiento. Jamás volverás a sufrir. Cuando tengo fe, creo con certeza absoluta que sucederá. Cuando tengo fe, creo con certeza absoluta que algo en lo que creo sucederá. Y lo veré físicamente, en la realidad externa. Cuando tengo aceptación, ojo, diferente. Cuando tengo aceptación, comprendo cómo se generan los sucesos externos, cómo genero mi realidad externa. Comprendo cómo se hace eso, sé cómo producir milagros. Cuando comprendo, yo sé cómo genero la realidad externa, cómo me hago correspondiente a esa nueva realidad, a ese milagro que yo quiero que se dé en mí. Entonces, con la aceptación yo comprendo, yo sé cómo, tengo la sabiduría para producir resultados voluntariamente satisfactorios. Cuando yo comprendo, yo sé cómo es que se genera un milagro, cómo me hago correspondiente a ese milagro. Muy bien, vámonos a las preguntas de esta unidad. Número 1. ¿En qué radica el poder que tiene la fe y en qué el poder que tiene la aceptación? 2. ¿Por qué la fe y la aceptación desbloquean las facultades superiores del ser humano? ¿Por qué tanto la fe como la aceptación desbloquean las facultades superiores del ser humano?
3. ¿Qué diferencias encuentras entre la fe y la aceptación? 4. ¿Cómo puede la fe en algunos casos llevarte a sufrir o a dificultar tu vida? ¿Cómo puede la fe en algunos casos llevarte a sufrir y a dificultar tu vida? Se me olvidó un detallito. Es que con la fe yo puedo tener milagros agradables en mi vida. Con la fe puedo tener, no milagros, puedo tener situaciones negativas que me hagan sufrir. Porque se hace realidad todo aquello que yo pensaba negativo, con una fe absoluta en esa creencia negativa que iba a suceder esa cosa, que me iba a hacer sufrir. Y la creí absolutamente tanto que la llevé a la realidad y sufro con ella. O sea que la fe la puedo utilizar para cosas positivas, milagros, y para cosas negativas, sufriendo. Lo que no pasa con la aceptación. La aceptación, como todos los principios del amor, siempre dan como resultado felicidad, satisfacción y paz interior. Nunca sufrimiento, nunca conflicto. Esa es la gran diferencia entre las dos. Se me olvidaba ese detallito, comentarlo anteriormente. Otra, ¿por qué razón a las personas ilustradas les resulta más difícil tener fe? ¿Cuál es la razón para que a una persona ilustrada, con muchos conocimientos, que tiene todas las enciclopedias en la cabeza, o todo lo que Google dice lo tiene en la cabeza, ¿por qué para él es más difícil tener fe? Interesante. Y finalmente, ¿cómo puede la aceptación liberarme de todo suceso negativo? ¿Cómo? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo la aceptación en mí me libera de toda circunstancia y de toda situación o suceso negativo que me ocurra? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se produce ese milagro de que desaparezca el sufrimiento, que desaparezca la situación que me hacía sufrir? ¿Cómo se hace eso? Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Te habló Jorge Ramírez de la Cátedra de la Felicidad.